en las sombras de los rascacielos, donde el dinero compra todo, excepto la verdad, viven hombres que construyeron imperios, pero destruyeron sus almas. Esta es la historia de Alejandro Varela, un millonario de 62 años que creía que su fortuna lo protegía de todo, hasta que una sola palabra pronunciada por una niña desconocida destrozó las murallas que había construido alrededor de su corazón. Porque hay momentos en la vida donde el destino no acepta un no como respuesta, y a veces la voz más pequeña puede quebrar al hombre más poderoso. Era un martes gris en el distrito financiero de la ciudad. Alejandro Varela acababa de cerrar un negocio de 50 millones de dólares con la misma frialdad con la que otros piden un café. Su Bentley negro se deslizaba por las calles como una sombra costosa, llevándolo hacia otro día más de su existencia vacía. Pero el destino tenía otros planes. Su chofer habitual había enfermado y por primera vez en años Alejandro condujo su propio automóvil. Un pequeño desvío en su ruta lo llevó a un barrio que no reconocía, donde las casas modestas reemplazaban a los edificios de cristal de su mundo. Se detuvo frente a una pequeña cafetería de barrio llamada El Refugio. No era el tipo de lugar que frecuentaría, pero algo en su fachada humilde lo atrajo. Quizás era el cansancio de las reuniones interminables, o tal vez la necesidad desesperada de encontrar un lugar donde nadie conociera su nombre. Entró con su traje de $3.000 sintiendo las miradas curiosas de los clientes locales. Eligió una mesa en la esquina, abrió su periódico financiero y ordenó un café negro. Simple, anónimo, perfecto. Pero entonces la sintió. Una mirada intensa se clavó en él como un láser. Levantó los ojos del periódico y la vio. Una niña pequeña, de no más de 6 años, sentada en una mesa al fondo del local. Sus grandes ojos oscuros lo observaban con una intensidad perturbadora, como si estuviera viendo directamente a través de su alma. Durante unos segundos que parecieron eternos, se sostuvieron las miradas. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en décadas. La niña se levantó lentamente de su silla, como hipnotizada, y comenzó a caminar hacia él. Sus pequeños pasos resonaron en el silencio súbito del café. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero la niña solo tenía ojos para Alejandro. Se detuvo a 1 metro de su mesa, con los labios temblorosos y los ojos llenos de una emoción que él no podía descifrar. Y entonces, con una voz tan frágil como el cristal, pronunció la palabra que cambiaría todo. Papá. El mundo se detuvo, los murmullos cesaron, incluso el sonido de la máquina de café pareció silenciarse. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su periódico se deslizó de sus manos temblorosas. No conocía a esta niña. ¿Estaba seguro de ello? ¿O no? En los círculos millonarios Alejandro Varela era conocido por su control absoluto. Nada lo sorprendía, nada lo desestabilizaba. Había enfrentado crisis financieras, traiciones corporativas y amenazas de muerte con la misma compostura glacial. Pero ahora, frente a esta niña pequeña que lo llamaba papá, se sintió completamente desarmado. Su primer instinto fue la negación. Tiene que ser un error, pensó. Los niños se confunden todo el tiempo. Tal vez me parezco a alguien que ella conoce. Alejandro se aclaró la garganta y con voz forzadamente calmada dijo: Pequeña, creo que hay una confusión. Yo no soy tu papá. Pero en lugar de alejarse, la niña dio un paso más cerca. Sus ojos, ahora que la veía de cerca, tenían algo inquietantemente familiar. No era solo su color café oscuro, sino la forma en que sus cejas se fruncían ligeramente cuando estaba concentrada. Era un gesto que él mismo hacía inconscientemente, cuando revisaba contratos importantes. ¿Elena? Una voz anciana quebró el silencio tenso. Una mujer mayor, de aproximadamente 70 años, se levantó de la mesa donde había estado sentada la niña. Sus movimientos eran lentos pero decididos, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. La mujer se acercó con paso firme y Alejandro pudo ver que sus ojos, aunque arrugados por los años, brillaban con una inteligencia aguda. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y en su rostro había una mezcla de determinación y dolor que lo hizo sentir incómodo. «Elena, ven aquí», dijo suavemente, extendiendo su mano hacia la niña, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de Alejandro. La niña obedeció,
pero siguió mirando al millonario con esa intensidad desconcertante. La anciana se detuvo frente a la mesa de Alejandro y lo estudió durante varios segundos, que se sintieron como horas. Finalmente, con voz firme pero cargada de emoción, dijo: «Creo que deberíamos hablar». No era una pregunta, era una declaración. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la voz de esta mujer, en la forma en que lo miraba, que le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. «¿Hablar de qué?», preguntó, aunque una parte de él ya temía la respuesta. La anciana miró alrededor del café, donde los otros clientes fingían no escuchar, pero obviamente estaban absortos en la escena que se desarrollaba ante ellos. «De Lucía», susurró, «de Lucía Morales». El nombre golpeó a Alejandro como un rayo. Lucía. Por supuesto que recordaba a Lucía. ¿Cómo podría olvidarla? Pero eso había sido hace más de 30 años, cuando él era un joven ambicioso de 25 años, trabajando 18 horas al día para construir su primer negocio. Lucía había sido especial, diferente a todas las mujeres que había conocido antes o después. Dulce, inteligente, con una risa que podía iluminar habitaciones enteras. Habían pasado unos meses juntos, intensos y apasionados, antes de que él tomara la decisión que definiría su futuro: elegir su carrera por encima de todo lo demás. La había dejado sin explicaciones, convenciéndose de que era lo mejor para ambos. Él tenía sueños que cumplir, un imperio que construir. No había lugar para distracciones emocionales en su plan maestro. Pero ahora, mirando los ojos de esta niña que se parecían inquietantemente a los de Lucía, una pregunta terrible comenzó a formarse en su mente. ¿Dónde está Lucía?», preguntó con voz apenas audible. La anciana cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas. Cuando los abrió, estaban llenos de una tristeza infinita. «Se fue hace 8 meses», dijo suavemente. «Cáncer». El mundo de Alejandro se tambaleó. Lucía, muerta. La mujer que había amado verdaderamente, quizás la única que había amado de verdad, ya no existía. Pero entonces miró a la niña y una realización aún más devastadora comenzó a tomar forma. En el mundo de los millonarios, las historias de amor suelen ser transacciones calculadas, contratos matrimoniales diseñados para preservar fortunas. Pero 30 años atrás, cuando Alejandro Varela era apenas un joven ambicioso, con más sueños que dinero, había vivido algo diferente, algo real. La anciana se sentó frente a Alejandro sin pedir permiso. La niña, Elena, se quedó de pie junto a ella, aún observando al millonario con esa mirada penetrante que lo hacía sentir desnudo ante el mundo. «Mi nombre es Carmen Morales», comenzó la anciana, con voz calmada, pero cargada de años de dolor guardado. «Soy la madre de Lucía». Alejandro sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Carmen. Por supuesto, Lucía le había hablado de su madre, una mujer fuerte que había criado sola a su hija después de que su esposo las abandonara. «Lucía me habló mucho de usted en aquellos días», continuó Carmen, y había un dejo de amargura en su voz. Hablaba de sus planes, de sus sueños, de construir un imperio empresarial. Decía que usted iba a cambiar el mundo. Alejandro recordó esas conversaciones. Las noches que pasaba en el pequeño apartamento de Lucía, hablando hasta el amanecer sobre sus ambiciones, sus planes para el futuro. Ella lo escuchaba con admiración, con una fe ciega en su capacidad para lograr todo lo que se propusiera. Lo que no sabía, continuó Carmen, es que mientras usted hacía planes para conquistar el mundo, había dejado algo muy importante atrás. La anciana tomó las pequeñas manos de Elena entre las suyas, y el gesto fue tan protector, tan lleno de amor, que Alejandro sintió una punzada de algo
que no había experimentado en décadas: envidia. Cuando usted desapareció sin dar explicaciones, Lucía descubrió que estaba embarazada. Las palabras golpearon a Alejandro como una avalancha. Embarazada. Lucía había estado embarazada cuando él la dejó. Todo su mundo, construido cuidadosamente durante 30 años, se tambaleó en sus cimientos. «Espere», murmuró con voz ronca. «Está diciendo que mi hija tuvo una bebé suya, sí», confirmó Carmen sin piedad. «Una hermosa niña a la que llamó María». Alejandro miró a Elena, confundido. «Pero entonces, esta niña es... Elena es mi bisnieta», explicó Carmen, «la hija de María». La cabeza de Alejandro giraba tratando de procesar la información. Tenía una hija que nunca conoció, así que decidió criarnos sola. Trabajó doble turno en 3 empleos diferentes para darnos todo lo que necesitábamos. Nunca se quejó, nunca habló mal de usted frente a María. Solo decía que su papá era un hombre importante, que tenía cosas importantes que hacer en el mundo. Alejandro sintió como si alguien estuviera apretando su corazón con puños de hierro. Lucía había sacrificado todo por él, por sus sueños egoístas, y él ni siquiera lo sabía. ¿Dónde está María ahora?, preguntó, aunque temía la respuesta. El rostro de Carmen se ensombreció aún más. María murió hace 2 años, accidente de tráfico. Iba camino a recoger a Elena del colegio cuando un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. 2 generaciones perdidas. Una hija que nunca conoció, muerta. Una nieta que apenas descubría que existía, huérfana. Elena, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló con su vocecita clara. «Tú conociste a mi abuela, Lucía». Alejandro la miró y por primera vez en décadas sintió lágrimas amenazando con escapar de sus ojos. «Sí», susurró, «la conocí y la quería mucho». Elena asintió solemnemente, como si eso explicara todo. «Abuela Carmen dice que mamá se parecía mucho a la abuela Lucía, y la abuela Lucía me dijo un secreto antes de irse al cielo». «¿Qué secreto?», preguntó Alejandro, aunque su voz era apenas un susurro. Elena se acercó más a él y con la seriedad que solo los niños pueden tener, dijo: «Me dijo que mi abuelo verdadero se llamaba Alejandro Varela y que algún día, cuando yo más lo necesitara, él aparecería». Carmen miró a Alejandro con ojos llenos de lágrimas. «Lucía nunca perdió la esperanza de que algún día usted querría conocer a su familia. Por eso le enseñó a Elena su nombre. Por eso cuando lo vio hoy aquí, ella supo inmediatamente quién era usted». Alejandro se quedó sin palabras. Todo su dinero, todo su poder, toda su influencia, nada de eso importaba en este momento. Se había perdido 30 años de la vida de una hija que nunca conoció, y ahora se enfrentaba a una realidad que su fortuna no podía cambiar. Pero había algo más que lo inquietaba, algo que no encajaba completamente. En el mundo corporativo, Alejandro Varela era conocido por su capacidad para analizar información, detectar inconsistencia y tomar decisiones basadas en hechos concretos. Había construido su imperio sobre la premisa de nunca dejar nada al azar, de verificar todo 2 veces antes de actuar. Pero sentado en esa pequeña cafetería de barrio con el peso de 30 años de secretos familiares aplastando su pecho, su mente analítica comenzó a procesar detalles que no cuadraban completamente. Miró a Elena más detenidamente. Sí, había similitudes innegables: los ojos oscuros, la forma de las cejas, incluso la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba pensando. Pero también había diferencias. Su cabello era más claro que el de Lucía y tenía una pequeña cicatriz en la barbilla que le daba un aspecto único. «Carmen»,
dijo finalmente, su voz empresarial regresando lentamente. Entiendo que esto es mucho que procesar, pero necesito hacer algunas preguntas. La anciana sintió como si hubiera estado esperando este momento. Si María era mi hija, eso significaría que Elena es mi nieta, pero... Hizo una pausa eligiendo sus palabras cuidadosamente. Han pasado muchos años. ¿Cómo puedo estar seguro? Carmen no se ofendió por la pregunta, de hecho una sonrisa triste apareció en su rostro. Esperaba que preguntara eso. Un hombre que ha llegado donde usted está no puede permitirse creer ciegamente en las palabras de una anciana y una niña a las que acaba de conocer. Sacó una vieja cartera de cuero de su bolso y comenzó a buscar entre sus contenidos. Finalmente extrajo una fotografía amarillenta y se la entregó a Alejandro. La imagen lo golpeó como un puñetazo al estómago. Era Lucía, pero no la Lucía joven que él recordaba. Esta era una Lucía madura, de unos 30 años, sosteniendo a una bebé en sus brazos. Y al lado de ellas, una versión más joven de Carmen sonreía a la cámara. Esa es María cuando tenía 6 meses, explicó Carmen suavemente. Lucía insistió en conservar algunas fotos suyas. Decía que algún día, cuando María fuera mayor, querría saber cómo era su padre cuando era joven. Alejandro estudió la foto. La bebé tenía sus ojos definitivamente, pero las fotografías podían engañar, y él lo sabía. Carmen pareció leer sus pensamientos. Hay más, dijo sacando otra foto. Esta mostraba una joven mujer, claramente María, ya adulta, sosteniendo a Elena cuando era apenas una bebé. La similitud era más evidente ahora. María tenía la misma nariz que él, la misma línea de la mandíbula. Pero entonces Elena hizo algo que lo dejó completamente desprevenido. Se acercó a él y con total naturalidad se subió a su regazo. Alejandro se quedó rígido. No sabía qué hacer. Hacía décadas que no tenía a un niño en sus brazos. De hecho, no podía recordar la última vez que había tenido contacto físico con alguien que no fuera un apretón de manos corporativo. Elena se acomodó como si fuera lo más natural del mundo y miró hacia la ventana del café. «Mira», dijo, señalando hacia afuera. «Ahí viene papá». Alejandro siguió su mirada y vio a un hombre de unos 40 años bajándose de una camioneta vieja pero bien cuidada. Vestía ropa de trabajo y tenía las manos manchadas de aceite, como si viniera directo de un taller mecánico. «¿Papá?», preguntó Alejandro, sintiendo una punzada extraña en el pecho. Carmen explicó rápidamente. «Tomás es... bueno, él se hizo cargo de Elena después de que María murió. Es un buen hombre mecánico. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero cuando vio que Elena necesitaba una figura paterna, la puerta del café se abrió y Tomás entró, sus ojos inmediatamente encontrando a Elena. Su rostro se iluminó con una sonrisa genuina que hizo que Alejandro sintiera algo incómodo en el estómago. «Princesa», dijo Tomás acercándose a ellos. «¿Cómo estuvo tu día con la abuela Carmen?» Elena se bajó del regazo de Alejandro y corrió hacia Tomás, que la levantó en el aire con facilidad. «Papá, conocí al señor del que me habló la abuela Lucía», dijo Elena con emoción. Tomás miró a Alejandro por primera vez y su expresión cambió. No era hostilidad exactamente, pero sí una cautelosa protección. «Usted debe ser Alejandro Varela», dijo Tomás extendiendo su mano manchada de aceite. Alejandro la estrechó, notando la firmeza del apretón y los callos que hablaban de años de trabajo duro. «Tomás Herrera», se presentó el mecánico. «Elena me ha hablado mucho de usted». Había algo en la forma en que Tomás miraba a Alejandro que lo hizo sentir culpable, inadecuado. Este hombre, que claramente tenía una fracción de su riqueza, había estado ahí para Elena cuando ella más lo necesitaba. Había llenado el vacío que él ni siquiera sabía que existía. «Papá», dijo Elena aún en los brazos de Tomás. «El señor Alejandro conocía a la abuela Lucía cuando era joven». Tomás asintió lentamente. «Eso es lo que me dijiste, princesa». Se dirigió a Alejandro. «Carmen me llamó antes de venir aquí. Me contó lo que había pasado». «Mire, señor Varela», continuó Tomás, su voz calmada pero firme. «No sé exactamente qué está pasando aquí, pero quiero que sepa que Elena es mi prioridad. Ella ha pasado por mucho en sus pocos años de vida y yo haré cualquier cosa para protegerla». Alejandro se sintió pequeño ante este hombre sencillo que había hecho más por su supuesta nieta en 2 años que él en toda su vida. «Lo entiendo», murmuró, y por primera vez en décadas realmente lo entendía. Elena miró entre los 2 hombres con la sabiduría innata que a veces tienen los niños. «¿Podemos ir todos a tomar helado?», preguntó inocentemente.
Carmen se levantó lentamente. Alejandro, dijo, sé que esto es mucho que procesar. No esperamos nada de usted. Lucía nunca lo buscó pidiendo dinero o apoyo. Solo pensé que tenía derecho a saber. Alejandro miró a Elena, luego a Tomás, luego a Carmen. 3 personas que habían sido una familia sin él, que habían encontrado la forma de amarse y cuidarse mutuamente sin su dinero, sin su influencia, sin su presencia. Por primera vez en su vida, Alejandro Varela se preguntó si todo lo que había construido valía realmente la pena. Los millonarios están acostumbrados a ser el centro de atención, a que sus palabras tengan peso, a que su presencia cambie la dinámica de cualquier habitación. Pero Alejandro Varela se encontró en una situación completamente nueva. Ser un espectador en la vida de personas que podrían ser su familia. La propuesta inocente de Elena sobre ir por helado había creado un momento de tensión palpable. Tomás, claramente, no estaba cómodo con la idea de incluir a este millonario desconocido en sus rutinas familiares. Carmen parecía dividida entre la esperanza y la cautela. ¿Y Alejandro? Alejandro simplemente no sabía cómo navegar esta situación para la cual ninguno de sus años de experiencia empresarial lo había preparado. «Princesa», dijo Tomás suavemente, bajando a Elena al suelo. «Recuerda que tenemos que pasar por la ferretería antes de que cierre. Tal vez el helado puede esperar hasta mañana». Elena hizo un puchero, pero asintió. Era evidente que estaba acostumbrada a que las necesidades prácticas vinieran antes que los caprichos. Alejandro observó este intercambio y sintió algo que no había experimentado en décadas, la sensación de estar de sobra. En sus círculos sociales, él era quien determinaba los planes, quien decidía cuándo terminaban las reuniones, quien tenía el control. «Yo podría darles dinero para el helado», ofreció torpemente, sacando su billetera de cuero italiana. Tomás lo miró con una expresión que mezcló sorpresa, incomodidad y algo que podría haber sido pena. «No es necesario, señor», dijo con dignidad. «Podemos permitirnos un helado». La respuesta fue como una bofetada suave pero efectiva. Alejandro se dio cuenta de que había hecho exactamente lo que hacía siempre: tratar de resolver situaciones emocionales complejas con dinero. Carmen se acercó a Alejandro y puso una mano arrugada en su brazo. «Alejandro», dijo suavemente, «creo que todos necesitamos tiempo para procesar esto. Quizás podríamos encontrarnos mañana, en un ambiente menos público». Alejandro miró alrededor del café y se dio cuenta de que, efectivamente, habían estado proporcionando entretenimiento gratuito a los otros clientes durante la última media hora. «Por supuesto», murmuró. «¿Dónde les gustaría encontrarse?» «El Parque San Martín», sugirió Elena súbitamente. «Allí es donde papá me lleva a volar cometas los domingos». Otra vez esa palabra. Papá. Pero esta vez Alejandro entendió completamente a quién se refería, y la comprensión fue como una punzada en el corazón. Tomás se agachó para estar a la altura de Elena. «Princesa, recuerda que mañana es lunes. Papá tiene que trabajar». «Pero podemos ir después del trabajo, ¿verdad?», preguntó Elena con ojos esperanzados. Tomás vaciló, mirando a Alejandro con incertidumbre. «Si el señor Varela quiere», comenzó, claramente incómodo con toda la situación. «Quiero», dijo Alejandro rápidamente, quizás demasiado rápido. «Es decir, si no es una molestia para ustedes». Carmen sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Entonces quedamos a las 6 de la tarde en el Parque San Martín, junto a la fuente principal». Mientras se preparaban para irse, Elena se acercó nuevamente a Alejandro. Esta vez, en lugar de subirse a su regazo, simplemente tomó su mano grande entre sus pequeñas manos. «¿Vas a venir mañana de verdad?», preguntó con la seriedad que solo los niños pueden tener cuando han aprendido que los adultos a veces rompen sus promesas. Alejandro se agachó para estar a su altura, algo que no recordaba haber hecho jamás con ningún niño. «Voy a estar ahí», prometió, y se sorprendió de lo mucho que quería decir esas palabras. Elena sonrió y espontáneamente se inclinó para darle un beso en la mejilla. El simple gesto desarló completamente a Alejandro. Sintió como si 30 años de murallas emocionales se desmoronaran en un segundo. Mientras las 3 generaciones de su posible familia se preparaban para irse, Alejandro se quedó sentado en el café observándolos. Vio cómo Tomás tomaba naturalmente la mano de Elena, cómo Carmen se aseguraba de que Elena tuviera su suéter antes de salir, cómo los 3 se movían como una unidad familiar bien coordinada, y él era el extraño, el forastero millonario que había aparecido de la nada para alterar su equilibrio cuidadosamente construido. Cuando finalmente se fueron, Alejandro se quedó solo con sus pensamientos y una taza de café que se había enfriado hace mucho tiempo.
Por primera vez en décadas, Alejandro Varela no sabía qué hacer. No había manual empresarial que explicara cómo lidiar con la posibilidad de tener una familia que no necesitaba su dinero, pero que podría necesitar algo mucho más valioso y mucho más difícil de dar: su presencia, su tiempo, su corazón. Salió del café en un estado de aturdimiento, subió a su Bentley y se quedó sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, tratando de procesar lo que había pasado. Su teléfono sonó. Era su asistente personal. Señor Varela, ¿dónde se encuentra? Tiene la reunión con los inversionistas japoneses en 1 hora y el equipo legal está esperando su revisión de los contratos de... Alejandro colgó sin explicación. Por primera vez en 30 años, los negocios podían esperar. La mansión de Alejandro Varela en las colinas era un monumento al éxito. 15 habitaciones, 8 baños, una piscina olímpica, jardines diseñados por arquitectos paisajistas de renombre mundial. Todo perfectamente ordenado, impecablemente mantenido y completamente vacío de vida real. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos de su hogar, Alejandro se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. El eco de sus propios pasos era el único sonido humano en toda la casa. Su ama de llaves, la señora Rodríguez, había terminado su turno y se había ido a su propia casa, donde probablemente tenía una familia que la esperaba con la cena servida y historias del día por contar. Su chef personal también se había marchado, dejando una cena gourmet perfectamente presentada en el refrigerador, junto a instrucciones detalladas para recalentarla. Pero Alejandro no tenía hambre, no para comida al menos. Se detuvo frente a la pared de su estudio, donde colgaban sus diplomas empresariales, fotografías con presidentes y magnates, premios por su contribución excepcional al mundo de los negocios. Una vida entera de logros que, en este momento, se sentían tan fríos como el mármol bajo sus pies. Abrió un cajón de su escritorio de caoba y comenzó a revisar documentos viejos, contratos, inversiones, correspondencia empresarial, todo meticulosamente organizado y archivado. Pero mientras buscaba, se topó con algo que no había visto en años: una pequeña caja de madera que había pertenecido a su padre. Dentro había fotografías de su juventud, y ahí estaba, una foto de él y Lucía en el parque, tomada por algún turista amable durante uno de sus pocos días libres juntos. Ella llevaba un vestido amarillo sencillo y sonreía a la cámara, mientras él la abrazaba por detrás, con una expresión en su rostro que no había vuelto a tener desde entonces: felicidad genuina. Recordó ese día perfectamente ahora. Habían hablado de futuro, de sueños compartidos. Lucía había mencionado que quería tener hijos algún día, una casa llena de risas y caos amoroso. Él había sonreído y cambiado de tema hacia sus planes empresariales. Siempre había sido así. Cada vez que la conversación se dirigía hacia compromisos emocionales más profundos, él la desviaba hacia territorio más seguro: ambiciones, metas profesionales, conquistas futuras. Su teléfono personal sonó desde la mesa de centro. Era un número que no reconocía. ¿Alejandro? Era la voz de Carmen. «Carmen, ¿está todo bien? ¿Le pasó algo a Elena?» No, todos estamos bien. Solo quería asegurarme de que usted estuviera bien también. Sé que hoy fue mucho que procesar». Alejandro se sintió extrañamente conmovido por la consideración de esta mujer que apenas conocía. ¿Está completamente segura de que Elena es mi nieta? Porque si vamos a hacer esto, si voy a formar parte de su vida, necesito estar seguro por ella más que por mí. Carmen guardó silencio por un momento. Alejandro, entiendo sus dudas y creo que tiene razón en querer estar seguro. ¿Ha considerado hacerse una prueba de paternidad? «Una prueba de ADN», murmuró él. Sí, había pensado en eso. «Hay algo más que debería saber», continuó Carmen. «Lucía me dio algo antes de morir, algo que guardó durante todos estos años esperando el momento adecuado para entregárselo». «¿Qué es?» «Una carta. Lucía se le escribió hace más de 20 años, cuando María cumplió 10 años, y comenzó a hacer preguntas sobre su padre, pero nunca se la envió. Dijo que si algún día usted aparecía en nuestras vidas, yo sabría cuándo era el momento correcto para dársela». Alejandro sintió como si el aire se hubiera vuelto más espeso. ¿Podría
¿Podría traerla mañana? Por supuesto, Alejandro. ¿Hay algo más? ¿Qué? Tomás está nervioso por mañana. Él ama a Elena como si fuera su propia hija y tiene miedo de que usted, que su dinero y su influencia puedan cambiar las cosas para Elena de maneras que no sean necesariamente mejores. Alejandro entendió perfectamente el miedo de Tomás. Él mismo había visto cómo la riqueza podía corromper relaciones, crear dependencias poco saludables, distorsionar el amor genuino en transacciones financieras. Carmen, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. Si resulta que Elena es realmente mi nieta, ¿qué esperan de mí? Y por favor, sea honesta. Carmen guardó silencio durante tanto tiempo que Alejandro pensó que la llamada se había cortado. Lo que espero, dijo finalmente, es que Elena tenga la oportunidad de conocer a su abuelo, no a su dinero, no a su poder, sino a usted, al hombre que hizo que mi hija se enamorara tan profundamente que nunca pudo amar a nadie más de la misma manera. Esas palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Lucía nunca había amado a nadie más. Durante todos estos años, mientras él construía su imperio y tenía relaciones superficiales con mujeres que estaban más interesadas en su cuenta bancaria que en su corazón, Lucía había guardado su amor para él. «Alejandro, ¿sigue ahí?» «Sí», murmuró con voz ronca. «Carmen, voy a hacerme esa prueba de ADN, pero independientemente del resultado, quiero que sepa que lamento no haber estado ahí. Para Lucía, para María, para Elena». «Lo sé», dijo Carmen suavemente, «y creo que Lucía también lo sabía. Por eso nunca habló mal de usted». Después de colgar, Alejandro se quedó sentado en su estudio silencioso, rodeado de los trofeos de una vida de ambición desmedida, sintiendo el peso de las decisiones que había tomado 30 años atrás. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía guardado pero que nunca había usado. «Doctor Mendoza, soy Alejandro Varela. Necesito que me haga una prueba de paternidad lo más pronto posible. Es urgente». El Parque San Martín al atardecer era un mundo completamente diferente al que Alejandro Varela conocía. Aquí no había salas de juntas con vistas panorámicas, ni asistentes esperando órdenes, ni teléfonos sonando constantemente con oportunidades de millones de dólares. Aquí había familias haciendo picnic en el césped, ancianos jugando ajedrez bajo los árboles y niños corriendo sin más preocupación que llegar al tobogán antes que sus amigos. Alejandro llegó 15 minutos antes de la hora acordada, algo que nunca hacía en sus reuniones de negocios. Se había cambiado el traje por pantalones casuales y una camisa de algodón, sintiéndose extrañamente disfrazado en su propia piel. Los vio antes de que ellos lo vieran a él. Elena corría hacia la fuente con los brazos extendidos como si fuera un avión, mientras Tomás la seguía de cerca, listo para atraparla si tropezaba. Carmen caminaba más lentamente detrás de ellos, cargando una pequeña mochila que probablemente contenía bocadillos y agua. Cuando Elena lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que algo se moviera en el pecho de Alejandro. «¿Viniste?», gritó, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Sin pensarlo, Alejandro se agachó y la recibió en un abrazo. El gesto se sintió natural de una manera que lo sorprendió completamente. «Te dije que vendría», murmuró, y se dio cuenta de que era la primera promesa que había hecho en años que no tenía nada que ver con dinero o negocios. Tomás se acercó con una sonrisa cautelosa pero más cálida que el día anterior. «Señor Varela, gracias por venir». «Por favor, llámeme Alejandro», dijo extendiendo su mano, «y gracias por permitirme estar aquí». Carmen se unió al grupo y Alejandro notó que llevaba un sobre amarillento en su mano libre. «¿Es?», comenzó a preguntar. «La carta de Lucía», confirmó Carmen, «pero creo que deberíamos pasar un tiempo juntos primero. La carta puede esperar». Elena tomó la mano de Alejandro y comenzó a arrastrarlo hacia el área de juegos. «Ven, tienes que ver cómo puedo llegar hasta arriba en los columpios». Durante la siguiente hora, Alejandro Varela, CEO de un conglomerado multimillonario, se encontró empujando a una niña de 6 años en un columpio, aplaudiendo cuando ella se tiró por el tobogán e incluso intentando, sin mucho éxito, jugar rayuela en el pavimento marcado con tiza. «Abuelo», dijo Elena súbitamente mientras él la ayudaba a bajar de las barras de mono, «¿por qué tu ropa es tan elegante?». La palabra abuelo lo golpeó como un rayo. Elena la había dicho tan naturalmente como si ya fuera un hecho establecido. «¿Mi ropa?
preguntó, mirando hacia abajo a sus pantalones caqui y camisa de algodón que él consideraba casuales, pero que probablemente costaban más que el salario semanal de Tomás. Sí, y tus zapatos brillan mucho. Los zapatos de papá Tomás nunca brillan así. Tomás se rió desde el banco donde estaba sentado con Carmen. Eso es porque papá Tomás trabaja con las manos, princesa. Los zapatos brillantes no duran mucho en un taller mecánico. Elena asintió solemnemente, como si esto fuera una información muy importante. Abuelo, continuó Elena, ¿tú también trabajas con las manos? Alejandro miró sus propias manos, suaves, cuidadas, sin una sola marca que indicara trabajo físico. No exactamente, admitió. Yo trabajo más con papeles y computadoras. ¿Eso es divertido? La pregunta lo tomó completamente desprevenido. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le preguntó si su trabajo era divertido? A veces, mintió suavemente. Elena lo miró con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de él. Si no es divertido todo el tiempo, ¿por qué lo haces? De la boca de los niños sale la verdad más pura. Alejandro se quedó sin palabras. ¿Por qué lo hacía? ¿Cuándo había dejado de ser divertido construir cosas y se había convertido simplemente en acumular más y más riqueza? Esa es una muy buena pregunta, dijo finalmente. Tal vez puedas ayudarme a pensar en la respuesta. Elena sonrió y tomó su mano. Vamos a buscar patos en el estanque. Abuela Carmen trajo pan. En el pequeño estanque del parque, Elena le enseñó a Alejandro la forma correcta de alimentar a los patos. Tienes que tirar el pan suavemente, abuelo, para que los patos pequeños también puedan comer. Y él se encontró completamente absorto en la tarea. Cuando fue el momento de irse, Elena bostezó y naturalmente se acurrucó contra el costado de Alejandro, mientras esperaban que Tomás trajera la camioneta. ¿Vas a venir mañana también?, preguntó con ojos somnolientos. Alejandro miró a Tomás y Carmen buscando aprobación. Si ustedes no tienen inconveniente, dijo, me gustaría mucho. Carmen le entregó el sobre amarillento. Creo que ahora es el momento adecuado para esto, dijo suavemente. Mientras se despedían, Elena le dio otro beso en la mejilla y Alejandro sintió como si algo frío y duro dentro de su pecho se estuviera derritiendo lentamente. En el camino de regreso a su mansión no encendió la radio, no hizo llamadas de negocios, simplemente condujo en silencio con la carta de Lucía en el asiento del pasajero, sintiendo que estaba a punto de cambiar para siempre. En su estudio, rodeado por el silencio de su mansión vacía, Alejandro Varela sostuvo durante varios minutos la carta que Lucía había escrito hace más de 20 años. El papel amarillento parecía frágil entre sus dedos, como si pudiera desintegrarse si lo apretaba demasiado fuerte. Finalmente, con manos temblorosas, la abrió. Mi querido Alejandro, mientras escribo esta carta, María cumple 10 años hoy. 10 años desde que naciste padre sin saberlo. 10 años desde que tomé la decisión de dejarte seguir tu camino sin la carga de una familia que no habías elegido. No te escribo para pedirte nada. No necesitamos tu dinero ni tu apellido. María es una niña brillante y feliz, y mi madre y yo nos las arreglamos bien solas. Te escribo porque creo que tienes derecho a saber que creaste algo hermoso en este mundo. María tiene tus ojos cuando está concentrada y tu misma manía de tamborilear los dedos cuando está pensando. Pero más que eso, tiene tu determinación. Quiere ser doctora y estoy segura de que lo logrará. A veces me pregunto si hice bien en no decirte, pero cada vez que veo en las noticias tus éxitos empresariales, cada vez que leo sobre tus logros, me convenzo de que tomé la decisión correcta. Construiste el imperio que soñabas y espero que te haga feliz. Pero si algún día, por casualidad o por destino, nuestros caminos se cruzan nuevamente, quiero que sepas que nunca te guardé rencor. Amé cada momento que pasamos juntos, y esos recuerdos me han acompañado durante todos estos años. Tu hija es extraordinaria, Alejandro, y parte de esa extraordinariedad viene de ti. Con amor eterno, Lucía. Portidente. Si algún día lees esta carta, significa que el destino finalmente decidió que era hora de que conocieras a tu familia. Las lágrimas que Alejandro había contenido durante 30 años finalmente se derramaron. No el llanto controlado de un hombre de negocios calculando pérdidas, sino el dolor crudo de alguien que se da cuenta de todo lo que ha perdido por sus propias decisiones. Lucía lo había amado lo suficiente como para dejarlo ir. Lo había amado tanto que sacrificó su propia felicidad por los sueños de él. Y él
cegado por la ambición, nunca se había dado cuenta del regalo que había rechazado. El teléfono interrumpió sus pensamientos. Era el doctor Mendoza. Señor Varela, tengo los resultados de la prueba que solicitó. Alejandro cerró los ojos, preparándose para cualquier respuesta. Dígame, doctor, los marcadores genéticos que comparamos no coinciden. La probabilidad de paternidad es de 0,02%. Lo siento, señor Varela, pero la niña no es biológicamente su nieta. Alejandro había esperado este momento durante 3 días. Había estado preparándose mentalmente para ambas posibilidades, pero ahora que tenía la respuesta se dio cuenta de algo sorprendente. No importaba. Durante los últimos 3 días había sentido más alegría, más propósito, más conexión humana genuina que los últimos 30 años de su vida. La sangre no había creado esos sentimientos. El amor sí. Doctor, ¿está completamente seguro? Completamente. Los resultados son concluyentes. Gracias, murmuró Alejandro y colgó. Se quedó sentado en su estudio durante horas, no pensando en números o estrategias empresariales, sino en la sonrisa de Elena, en la forma en que había dicho abuelo tan naturalmente, en cómo se había sentido empujándola en el columpio. ¿Qué importa la genética cuando el corazón ya había tomado su decisión? A la mañana siguiente Alejandro canceló todas sus reuniones. Le dijo a su asistente que estaría fuera todo el día sin dar más explicaciones. Manejó hasta el Parque San Martín, donde sabía que encontraría a Elena jugando después de la escuela. Ahí estaba, en los columpios con Tomás empujándola suavemente. Carmen estaba sentada en un banco cercano leyendo el libro. Cuando Elena lo vio, gritó de alegría y corrió hacia él. «¡Abuelo! ¿Viniste a jugar conmigo otra vez?» Alejandro la levantó en sus brazos y por primera vez en su vida supo con certeza absoluta lo que era el amor incondicional. «Elena», dijo suavemente, «tengo algo importante que decirte». Tomás y Carmen se acercaron, preocupados por el tono serio de su voz. «¿Qué pasa, abuelo?» Alejandro miró a los ojos de esta niña, que había cambiado su vida en una semana, y tomó la decisión más importante de su existencia. «No soy tu abuelo biológico», dijo con voz clara pero tierna. «Los doctores hicieron unas pruebas, y resulta que no somos familia de sangre». Elena lo miró con esos ojos penetrantes, procesando la información con la seriedad que solo los niños pueden tener. «¿Eso significa que ya no vas a venir a jugar conmigo?» La pregunta partió el corazón de Alejandro en dos. «¿Qué tal si te hago una pregunta?», dijo agachándose para estar a su altura. «¿Te gustaría que fuera tu abuelo elegido? No porque tengamos la misma sangre, sino porque nos elegimos el uno al otro». Elena lo pensó por un momento, con esa seriedad adorable de los niños que están tomando una decisión importante. ¿Los abuelos elegidos también llevan a sus nietas a comer helado? Alejandro se rió a través de sus lágrimas. «Especialmente los abuelos elegidos». Elena le echó los brazos al cuello. «Entonces sí quiero que seas mi abuelo elegido». Tomás se acercó y puso una mano en el hombro de Alejandro. «¿Estás seguro de esto? Ser parte de una familia no es solo los momentos divertidos». Alejandro miró a este hombre bueno, que había sido un padre para Elena, cuando ella más lo necesitaba. «Tomás, tengo 62 años. Y por primera vez en mi vida entiendo lo que significa amar a alguien, más que a mí mismo. Estoy más seguro de esto que de cualquier decisión que haya tomado en mi carrera». Carmen sonrió a través de sus propias lágrimas. «Lucía estaría tan feliz», murmuró. «Siempre dijo que el corazón era más importante que la sangre». Los cambios verdaderos no suceden de la noche a la mañana. Son como los amaneceres, graduales, pero inevitables una vez que comienzan. En las semanas que siguieron a su decisión de convertirse en el abuelo elegido de Elena, Alejandro Varela comenzó a experimentar una transformación que ni él mismo había creído posible. Su oficina corporativa, que antes era su templo sagrado, comenzó a sentirse diferente. Los retratos de magnates famosos en las paredes fueron gradualmente reemplazados por dibujos de Elena, coloridas obras de arte que mostraban a un hombre alto en traje jugando con una niña pequeña en un parque. «Señor Varela», dijo su asistente María Elena, un nombre que ahora tenía un significado completamente nuevo para él. «Los inversionistas japoneses están esperando su llamada sobre la fusión de Tokio». Alejandro miró el reloj. Las 3:30. Elena saldría de la escuela en 1 hora.
Reprogramen la llamada para mañana por la mañana, dijo, comenzando a empacar sus documentos. Tengo un compromiso importante. Sus empleados inicialmente se sorprendieron por estos cambios en su rutina obsesivamente estructurada, pero gradualmente comenzaron a notar algo más. El hombre que había sido conocido por su frialdad empresarial empezó a mostrar más consideración hacia su equipo. Implementó horarios flexibles para padres trabajadores. Aumentó el presupuesto para el programa de becas educativas de la empresa. Por primera vez en décadas comenzó a recordar los nombres de los hijos de sus empleados. En el parque, Elena se había convertido en su maestra más importante. Le enseñó que las hormigas trabajan en equipo. Mira, abuelo, ninguna hormiga trata de ser la jefa. Que los columpios funcionan mejor cuando alguien más te empuja. Es más divertido cuando alguien te ayuda. Y que los castillos de arena más hermosos se construyen con muchas manos trabajando juntas. Abuelo, dijo Elena una tarde mientras construían un castillo particularmente elaborado, ¿por qué tus manos están tan suaves? Alejandro miró sus palmas, ahora manchadas de arena húmeda. Porque nunca había construido castillos antes, admitió. ¿En serio? ¿Ni cuando eras niño? La pregunta lo hizo reflexionar sobre su propia infancia, llena de lecciones de piano, clases de etiqueta y preparación para un futuro de éxito empresarial. No recordaba haber jugado así jamás. Lo, princesa. Mi familia pensaba que había cosas más importantes que hacer. Elena lo miró con esa sabiduría inquietante que a veces tienen los niños. Pero construir castillos es importante. Mira qué bonito está quedando. Tenía razón. En los últimos 2 meses había construido más cosas hermosas con sus manos. Castillos de arena, casas de cartas, torres de bloques, que en todos sus años creando imperios corporativos. Las cenas en la modesta casa de Carmen se volvieron el punto culminante de su semana. Tomás había superado su inicial desconfianza y ahora incluía naturalmente a Alejandro en las rutinas familiares. Elena necesita zapatos nuevos para la escuela, mencionó Tomás una noche mientras lavaban los platos juntos. Alejandro sintió el impulso automático de ofrecer dinero, pero algo en la expresión de Tomás lo detuvo. ¿Te gustaría que fuéramos juntos a comprarlos?, ofreció en su lugar. ¿Podrían enseñarme qué tipo de zapatos prefieren las niñas de 6 años? Tomás sonrió. Eso sería genial, pero te advierto, Elena tiene opiniones muy fuertes sobre los zapatos, especialmente si brillan o no. Era en estos momentos cuando Alejandro se daba cuenta de que estaba aprendiendo a ser parte de una familia de maneras que nunca había imaginado, no como el patriarca millonario que resolvía problemas con dinero, sino como un miembro más que contribuía con presencia, tiempo y cuidado genuino. 3 meses después de conocer a Elena, Alejandro tomó una decisión que sorprendió incluso a su equipo legal más cercano. Estableció un fondo fiduciario no solo para Elena, sino para crear un centro comunitario en el barrio donde vivían Carmen y Tomás. Un lugar donde las familias pudieran acceder a cuidado infantil de calidad, clases de computación y apoyo para madres solteras. Pero lo más sorprendente de todo era el nombre que eligió para el centro. Fundación Lucía Morales para Familias Fuertes. ¿Por qué haces esto?, le preguntó Elena una tarde mientras supervisaban el progreso de la construcción. Porque tu bisabuela Lucía me enseñó algo muy importante, incluso sin conocerme, explicó Alejandro. Me enseñó que el amor verdadero significa hacer lo que es mejor para la otra persona, incluso cuando duele. Elena asintió solemnemente. ¿Y qué aprendiste de mí, abuelo? La pregunta lo tomó desprevenido. Se agachó para estar a su altura. Aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad. Un año después de aquel encuentro casual en la cafetería El Refugio, Alejandro Varela regresó al lugar donde había comenzado todo. Pero esta vez no iba solo. Elena, ahora de 7 años, prácticamente brincaba de emoción mientras entraban al pequeño local de barrio. ¿Este es el lugar donde me viste por primera vez, abuelo? Sí, princesa, justo en esa mesa del rincón. Elena corrió hacia la mesa donde había estado sentada aquel día y se instaló en la misma silla, como si estuviera recreando la escena. ¿Y tú estabas sentado aquí?, preguntó, señalando la mesa donde Alejandro había estado leyendo el periódico financiero. Exactamente ahí, confirmó él, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud. Carmen y Tomás se unieron a ellos, y la dueña del café, la señora López, se acercó con una sonrisa enorme. «El señor millonario que se convirtió en abuelo», exclamó cálidamente. «Toda la comunidad habla de lo que ha hecho por el barrio». Alejandro se sintió ligeramente avergonzado por la atención.
En el último año, había descubierto que la verdadera satisfacción venía no de ser reconocido por sus logros, sino de ver los resultados de sus acciones en las vidas de otros. El centro comunitario había abierto hace 6 meses y ya estaba ayudando a más de 50 familias. Tomás había dejado su antiguo trabajo en el taller para convertirse en instructor de oficios en el centro. Enseñaba a jóvenes cómo arreglar motores, pero también hablaba de responsabilidad, esfuerzo y dignidad. Carmen, por su parte, había comenzado a coordinar un grupo de apoyo para madres solteras. Su experiencia como madre y abuela la convertía en una figura de guía y consuelo para muchas mujeres que, como Lucía en su momento, criaban solas a sus hijos en medio de la incertidumbre. Y Elena era la embajadora no oficial del centro. Cada rincón tenía su huella, desde dibujos colgados en las paredes hasta ideas para mejorar los juegos del patio. Todos la conocían, todos la querían. ¿Recuerdas lo que me preguntaste hace un año?, dijo Alejandro mientras le pasaba un vaso de leche con chocolate a Elena. ¿Cuál de todas las cosas, abuelo?, preguntó ella con la boca llena de pastel. Me preguntaste si los abuelos elegidos llevaban a sus nietas a comer helado. Elena rió con una chispa traviesa. Y tú me dijiste que especialmente los abuelos elegidos lo hacían. Y lo sigo creyendo, dijo él sonriendo. Alejandro Varela ya no era el mismo hombre. Sus trajes seguían siendo de diseñador, pero a menudo tenían manchas de tierra o crayones. Sus reuniones más importantes ya no eran en rascacielos de vidrio, sino en aulas llenas de niños. Su riqueza no se medía en ceros a la derecha, sino en abrazos sinceros, en tardes en el parque, en dibujos torcidos pegados en la nevera. La herencia que construiría no estaría escrita en testamentos, sino en las vidas que había tocado y transformado al permitir que lo transformaran también. Una familia no siempre comienza con una promesa, ni con un apellido compartido. A veces comienza con una taza de café, una mirada y el grito alegre de una niña que llama a un extraño abuelo. Alejandro se levantó, dejando el periódico a medio leer, y la siguió sin dudar. Porque cuando la vida te ofrece una segunda oportunidad, lo único que queda por hacer es tomarla con el corazón abierto.